en lo importante que es hablar de estos temas desde muy chiquitos, porque cuando me piden ejemplos, ¿no? Cuando me invitan a hablar de estos temas y me piden ejemplos, pues yo traigo el mío. Yo digo, bueno, yo soy un ejemplo de que al nadie haberme hablado de educación sexual integral, al nadie haberme prevenido en lo absoluto, me hizo una víctima perfecta y vulnerable para un abusador, que luego además no pude denunciar a tiempo porque no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no tenía ningún tipo de herramienta ni recurso para verbalizar lo que me sucedía. Y es la situación de millones de niñas, de adolescentes y de mujeres que a mi edad, como yo, recién se atreven a verbalizar lo que les sucedió. Y creo que un cambio importante en el mundo para las niñas futuras y los niños de futuras generaciones sería nuestra promesa de que esto no se repita. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Soy Carla Gamberini, especialista en innovación educativa y directora de Más Educación PE. En esta temporada hablaremos de innovación, diversidad y retos de la educación en el Perú, acompañadas de expertos y expertas que nos traerán sus puntos de vista para debatir. Y esperamos contar con tu participación también. En el episodio de hoy hablaremos de educación sexual integral. Este tema que a veces vemos como un poco controversial en el país, pero por eso estamos aquí, para hablar realmente de qué es, cómo se vive en el Perú, cuáles son los mitos que estamos viviendo y cómo realmente podríamos entender este tema y su importancia de enseñarlo a niños, niñas y adolescentes. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña Manuela Camacho. Manuela es periodista, es creadora de Sexo Consentido y directora de Dilo Fuerte Perú. Manuela, un gusto tenerte aquí. Hola Carla, muchas gracias a ti por la invitación. Contenta de estar acá y compartir un poquito desde mi propia experiencia trabajando en temas de ESI. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Hugo González, quien es el representante para el Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Perú y Chile, más conocido como la UNFPA. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carla, por la invitación y de verdad un placer compartir contigo y con Manuela los temas que vamos a conversar hoy y llegar a la audiencia que tú tienes a través de este podcast. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Solo un dato, la UNFPA es muy importante porque ellos trabajan los temas de salud sexual y reproductiva, entonces son el órgano de las Naciones Unidas que se encarga de ello. Dicho esta introducción, entonces empecemos a hablar de educación sexual integral. Y empecemos por entender qué es, porque aquí en este país a veces escuchamos que la educación sexual integral solo es homosexualizar a los niños, por otro lado es enseñarles a tener relaciones sexuales desde que son muy pequeños, y en realidad la educación sexual integral es un derecho de todas las personas y realmente va por el lado de darles las herramientas y capacidades a niños, niñas y adolescentes, y en realidad a todas las personas, para tomar decisiones críticas respecto de la autonomía de su propio cuerpo y de las relaciones interpersonales. Entonces, bajo este enfoque, que es el enfoque además alineado a los derechos humanos, quisiera, Manuela, que nos cuentes de repente un poco qué entiendes tú por educación sexual integral, cómo lo trabajas. Bueno, creo que tú has descrito muy bien en líneas generales lo que es la educación sexual integral, conocida también como la ESI por las siglas, y creo que hay que tener en cuenta algo que parte de un probable error del lenguaje o más bien de la percepción general, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, las personas tendemos a asociarlo únicamente con sexo, con una relación coital, y eso no es la sexualidad. La sexualidad humana es una faceta mucho más amplia que involucra e implica otras dimensiones que van desde nuestra identidad, desde nuestras relaciones con nuestro propio cuerpo, de relaciones socioafectivas, de la forma en la que socializamos con las demás personas
tiene un componente biológico, tiene un componente ético, tiene un componente, o sea, es mucho más que solamente genitalidad. Sexualidad no es genitalidad. Y creo que parte un poco por ahí el por qué genera rechazo, que ya lo hablaremos más ampliamente, pero algo importante que incluir dentro de su definición es que esta se imparte de manera progresiva, quiere decir que se va adaptando a las diferentes etapas del desarrollo y que suele tener un enfoque muy importante de mencionar, que es el preventivo. Además del informativo, es el preventivo. La educación sexual integral tiene un rol para mí crucial en el desarrollo de la infancia y de la adolescencia, que es el de darles, como decías correctamente, herramientas que puedan prevenirles de situaciones en las que se pueden presentar abusos. Exactamente. Y en esa línea creo que es muy importante resaltar que estamos en un país en donde esa prevención es el elemento más, creo, importante. Yo también comparto esto de trabajar. Y en esta línea, Hugo, cuéntanos un poco cómo se vive el tema de la educación sexual integral en el país y la salud sexual reproductiva. Estamos en un país donde es tan urgente esta prevención. Cuéntanos un poco de repente de lo que ustedes han recogido como UNFPA. Bueno, mira, en realidad debería vivirse con base a los derechos y las opciones para cada persona a decidir, entre otras cosas, por ejemplo, cuántos hijos se desean tener y en qué momento se desean tenerlo, ¿no? Cuando uno revisa las cifras oficiales de fuentes como la ENDES, censos de población, uno escudriña esas bases de datos, uno puede encontrar que lamentablemente para muchas mujeres y hombres también, ¿no? Ese derecho no necesariamente se ejerce en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si nosotros observamos en la encuesta de demografía y salud, cuando se le pregunta a las mujeres los embarazos que usted y los nacimientos que usted tuvo durante los últimos 5 años, ¿no? a mujeres entre 20 y 24 años o más, estos embarazos fueron deseados al momento de su concepción. La mitad de ellas afirma que no. Y eso significaría entonces que la mitad de los nacimientos en esa, población, pues no fueron deseados al momento de su concepción. Y ya en ello se incorpora la falta de un ejercicio que ha sido reconocido en una conferencia internacional de población y desarrollo en 1994 en el Cairo. Es más, si examinamos cifras como el embarazo en adolescentes, ¿no? de 15 a 19 años, cómo se presenta dividido por algunas características socioeconómicas, observamos que entre las de menos recursos, se presenta 10 veces más con respecto a sus homólogas de más recursos. Y en efecto, ahí hay en sí mismo la imposibilidad de poder decidir, de tener autonomía de poder hacer uso de información o educación o de métodos, por ejemplo, anticonceptivos modernos para, bien sea evitar una infección de transmisión sexual, incluido el VIH, o un embarazo no planificado. Esos son como 2 ejemplos para colocar sobre esta conversación que efectivamente todavía el país, las ciudadanas y los ciudadanos tienen dificultades, dependiendo de algunas características socioeconómicas, de poder ejercer esos derechos a los cuales ellos deberían tener la posibilidad de hacerlo en igualdad de condiciones. Y de ahí se desprende, por supuesto, toda una serie de situaciones que pueden ser parte de la conversación más adelante, ¿no? Pero muestra entonces esto que nos explicaba Manuela, ¿no? La posibilidad para hombres y mujeres de poder informarse y educarse
más allá de creer que la educación sexual integral se enfoca en la genitalidad, ¿no? Es una herramienta que empodera, que brinda autonomía para tomar decisiones, va más allá del simple hecho de tener relaciones sexuales, te desarrollas pensamientos críticos y a partir de ahí entonces tú puedes tomar decisiones, pero también tiene en sí misma un enfoque de derechos humanos y por supuesto también un enfoque de género, para que aprendamos a entender que nuestras vivencias, nuestras formas de ser, no necesariamente son las únicas que deben de gobernar en nuestras relaciones y por lo tanto entender una diversidad con quienes vamos a socializar a lo largo de nuestra vida. La sexualidad tampoco tiene que ver con un momento de nuestra vida. Es desde que nacemos hasta que fallecemos. Y por lo tanto debe de ser un instrumento que nos ayude a gestionar nuestras vidas a lo largo de nuestra existencia. Pues qué importante resaltar que el enfoque va más allá de la genitalidad, que la sexualidad no solo se entiende como órganos sexuales o como reproducción o como relaciones sexuales, sino que desde niños, digamos, empieza el concepto a desarrollarse en diferentes maneras. Y lo que resaltaba Hugo de ya las limitaciones que tienen las mujeres, particularmente las mujeres son las más vulnerables, entonces me hace preguntar, entonces, ¿por qué tanto rechazo a trabajar los temas de educación sexual integral en el país? En el 2016 el currículo lo incorporó de manera oficial, ya venía incorporándose antes, pero en todo caso fue mucho más explícito, y generó mucho rechazo, y hasta hoy pues alguien habla de educación sexual integral y se generan rechazos, se generan mitos. Entonces quería un poco hablar de eso. Empecemos a desmitificar. Manuela, tú de estos mitos, de los más comunes, ¿cuáles has escuchado y cómo podemos empezar a romperlos? Bueno, creo que algo en lo que tenemos que trabajar mucho es en la estrategia en la que damos a conocer la importancia de la educación sexual, ¿no? Porque no todas las personas hemos tenido acceso a la información de la misma manera. Tiene mucho que ver también con condiciones socioeconómicas, con nivel de acceso a la educación. Entonces no podemos llegar impartiendo la necesidad y decir, ok, esto es importante y es obligatorio que lo reciban, sin un previo trabajo de conversar con padres de familia y con educadores, hacerlos parte de este proceso, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, suelo escuchar la preocupación de que la educación sexual va a acelerar el inicio de la vida sexual de sus hijos, ¿no? Como que se va a dar de manera precoz o prematura, o que va a despertar en ellos cierta curiosidad, lo cual no es del todo exacto porque esta curiosidad sexual per se inicia muchísimo antes, ¿no? Incluso podríamos ubicarla en la etapa infantil en la que, por ejemplo, se les remueve el pañal y los niños y las niñas tienen curiosidad sobre su propio cuerpo. La curiosidad per se no es una palabra mala, no tiene ninguna connotación negativa salvo la que nosotros le hemos puesto, ¿no? Es una forma de descubrir el mundo, de descubrir su cuerpo. Y esta idea de que los adolescentes que reciben educación sexual temprana aceleran el inicio de su vida sexual tampoco es certera. Por el contrario, cuando conocen más sobre las implicancias que tiene tener relaciones sexuales, suele alcanzar que tomen una decisión un poco más pensada, al menos teniendo ya la información a la mano sobre si quieren hacerlo o no, que efectivamente marca una diferencia entre llegar a esa decisión con nula información, que además te puede venir de otros lados, ¿no? Porque los niños y los adolescentes no viven en una burbuja. La educación sexual se imparte intencional y no intencionalmente. Muchos de los mensajes alrededor de la publicidad, de las novelas, de lo que ven en su día a día, de las relaciones socioafectivas que ven entre sus padres, todo eso está enviando mensajes todo el tiempo. Entonces, tenemos que ser conscientes que la educación sexual se imparte también por acción y por omisión. Aquello que no se dice, aquello que no se habla, también está enviando un mensaje. También está hablando de un tabú, también está hablando de un secretismo, de algo de lo que no es permitido hablar, ¿no?
Entonces, yo, digamos, respondiendo a la pregunta concreta, me quedaría con ese mito grande que creo que es el más importante de trabajar, que hablar con ellos y hacerles saber que este momento de la vida de los adolescentes en los que toman la decisión de iniciar su vida sexual va a llegar independientemente de que decidan esconderles la información o no. La decisión está en si quieres que llegue a ese momento con información, que digamos podría ser la decisión más sana, digamos, de un padre para un hijo, ¿no? Y como decían Hugo nuevamente, no es que sea una única charla en la que vamos a sentar a los adolescentes a hablarles sobre las implicancias que tiene una relación sexual, sino que la sexualidad en el plano más amplio, en el sentido más amplio, la vamos a empezar a impartir desde niños y se tiene que ir adaptando a cada etapa. Además, la sexualidad y la educación sexual tiene que ver también con las relaciones socioafectivas, como decíamos al inicio, que van a empezar antes de que tengan relaciones sexuales, cómo relacionarse con los otros, cómo ejercer respeto en todas las relaciones que tengo con mis pares y también con los que no se parecen a mí, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene muchos componentes amplios que creo que es necesario como desagregar con los padres, o sea, ir explicando, y creo que quizás esa es una de las cosas en las que hace falta mayor incidencia en temas de educación sexual, buscar reunir iniciativas de padres de familia y de educadores para explicar un poco más de qué va la educación sexual y lograr romper esa resistencia que existe y ese rechazo, ¿no? Claro que sí. Ahora que mencionas lo de la única charla, de hecho me has hecho acordar que en mi colegio, por ejemplo, cuando tuvimos educación sexual integral, fueron 2 o 3 charlas y la mayoría basadas en el miedo. En realidad nos decían, si tienen, y además en la adolescencia, entonces si tienen, digamos, no algo constante, gradual, por edad, sino en la adolescencia, y era, si tienen relaciones sexuales, esto puede pasar, esto puede pasar, esto puede pasar, entonces metían miedo. Y esa es otra parte, digamos, que también creo que es un mito, que el pensar que se tiene que enseñar sobre las relaciones sexuales y sobre las relaciones interpersonales bajo el paradigma del miedo. Sobre esto, ¿qué nos podrías explicar? ¿O qué otros mitos crees que podríamos resaltar ahora? Mira, si tú enseñas la afectividad desde el miedo, el desarrollo de relaciones interpersonales desde el miedo, no permites entonces que las personas podamos desarrollarnos integralmente y que en su vida, por lo tanto, va a gobernar el miedo antes de tomar decisiones basadas digamos, en la evidencia o en el respeto o en la diversidad, ¿no? Y por eso es tan importante que entendamos que la educación sexual integral, de nuevo, no solamente tiene que ver con un aspecto basado únicamente en el tener relaciones sexuales o en el cómo deben de tenerse relaciones sexuales. Me refiero en el cómo con respecto a la protección, que es muy importante, pero que no radica ahí. Y por eso es que también hay que entender que tampoco es que la educación sexual integral deba de ser, digamos, restringida a una etapa de la vida, llámese adolescencia, ¿no? Sino que debe de ser, como bien decía creo Manuela o tú anteriormente, progresiva, entendida de que se va adecuando a la edad de las personas, ¿no? Mira, hay otros mitos alrededor de este tema, que como por ejemplo cómo se ven tal vez amedrentados, amenazados los roles y los estereotipos que hombres y mujeres tienen socialmente asignados. Y con base en ello yo quisiera ampliar un poquito algo que tú hacías referencia en tu pregunta, que era que normalmente afecta a las mujeres, y no, afecta a los hombres también.
porque la vivencia de la masculinidad violenta, por ejemplo, tiene repercusiones en la vida de los hombres. No solamente digamos, el ser violento y ser agresivo con respecto a las mujeres en sí mismo acarrea, por ejemplo, delitos penales que son perseguidos, ¿no? Y que tienen consecuencias en la vida de los hombres. Pero también en cómo los hombres vivimos nuestra masculinidad y cómo la expresamos en función de, por ejemplo, adoptar hábitos que no necesariamente son los más saludables y que tienen consecuencias muchas veces fatales. Entonces, cuando se amenaza esa forma de ser hombre o ser mujer, ¿no? O dentro de ese mito, ¿no? Se dan sin razón reacciones a la falta de información o a la falta de educación, de entender que más bien la desconstrucción de esos estereotipos y de esos roles tiene una razón de ser. Por ejemplo, la educación sexual integral en los hombres ayuda precisamente a desconstruir esta masculinidad machista, ¿no? Y por lo tanto, los hombres aprendemos a concebir que no está bien que nos creamos en la autoridad del control hegemónico del cuerpo de las mujeres y abusar sexualmente de ellas. Entonces, al adoptar digamos, principios, valores, formas de ejercer nuestra sexualidad vis a vis la masculinidad, entonces tenemos la posibilidad de crear una sociedad más igualitaria. Y eso, por lo tanto, contribuye a que todas estas consecuencias expresadas en diversos indicadores o en formas de otras, digamos, cifras como más digamos, fatales, como los feminicidios, las denuncias de violencia sexual, que dicho sea de paso, por ejemplo, durante la pandemia la vimos crecer y hoy por hoy en niñas y adolescentes se convierte en la primera causa de denuncia. Entonces, digamos, nos está diciendo la realidad que más que rechazar la educación integral para la sexualidad, debemos de informarnos a qué es y cómo nos ayuda a revertir esa situación. Exacto, y a ese tema es el que quiero entrar ahora. Vivimos en un país en el cual la violencia sexual, particularmente contra las mujeres, tiene cifras, pero que cada vez son más terroríficas. Estamos hablando de más de 30 denuncias al día, considerando que se especula que solamente el 10% de los casos se denuncian. Más de 30 denuncias al día de niñas y adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual. Y estamos hablando de 60% de los agresores reportados estando dentro del círculo familiar de estas niñas y adolescentes. Es decir, siendo padres, abuelos, tíos, padrastros. Entonces es muy severo este tema. Y cuando se habla de esto, a veces no se entiende realmente la relación que hay entre enseñar educación sexual integral y prevenir la violencia sexual. Entonces quería hablar un poco de eso. Manuela, ¿la educación sexual integral sirve para prevenir? Por supuesto, yo te lo dije al inicio, una de las características básicas de la educación sexual integral es que es preventiva, no solamente en términos de relaciones sexuales, de infecciones de transmisión sexual o de embarazo no deseado, sino de abuso. Es un tema en el que es crucial enfocarnos desde la infancia para prevenir. ¿Cómo? ¿Por qué? Dirán algunos padres, ¿no? Bueno, mucho de lo que nosotros trabajamos en colegios va, por ejemplo, desde algo que puede aparentar ser tan sencillo como enseñarles a nombrar los órganos por su nombre.
¿no? Muchos niños y niñas llegan a cierta edad sin saber, porque en casa no les han dicho, cómo se llama específicamente cada uno de sus órganos. Y cuando llegamos a las clases y hablamos sobre el cuerpo de las niñas y de los niños, la primera reacción es mucha vergüenza. Hay muchas, las risitas, ¿no? Jiji, no sé qué, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente, como es natural, no es un tema que ellos hayan abarcado previamente. Muchos no lo han hablado en casa. Y llegan con nombres como la galletita, el pajarito, la cosita. Parte de lo que la educación sexual propone y enseña es a nombrar a los órganos reproductores por su nombre. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante en temas de prevención de abuso para que un niño o una niña pueda identificar y pueda comunicar cuando esté en algún tipo de peligro, ante una situación de abuso. Otro es, nuevamente, trabajar desde la infancia la relación con su propio cuerpo y enseñarle los límites del consentimiento, que es algo que hoy en día les cuesta entender a personas adultas porque no hemos trabajado con ellos eso desde niños. Y el consentimiento no es solo enseñarles a las niñas a que pueden decir que no, es enseñarle a niñas y niños también a saber respetar los límites del cuerpo del otro, ¿no? Y eso va desde cosas muy sencillas que, o sea, hay estrategias que se enseñan, ¿no? Desde el respeto al otro, como te decía, en relaciones socioafectivas y en la socialización. No hay que llevarlo únicamente al plano sexual, sino en todo el sentido de la palabra, el saber respetar al otro. Es una palabra que nos encanta decir hoy en día y que creo que la relaciono con lo que mencionaba Hugo, ¿no? Nos encanta hablar de bullying. Hablamos mucho del bullying, prevención de bullying. Precisamente una herramienta clave para reducir las cifras también altas, elevadas de bullying en las escuelas sería desmontar el sistema de los roles de género y enseñarle a los niños a respetar que un niño le pueda no gustar el fútbol, que un niño pueda tener más afinidad por una actividad artística, que le guste bailar, que le guste cantar, que una niña, no quiera jugar con las muñecas porque prefiere juntarse con los compañeros al fútbol y que por eso no reciba uno o el otro la etiqueta de machona o el niño la etiqueta de lloras como una nena, eres un debilucho, ¿no? Todas estas etiquetas que forman parte de agresiones que se dan en la infancia y que los padres y los educadores se rompen la cabeza diciendo ¿cómo hacemos? ¿Cómo reducimos? Bueno, ¿cómo no van a existir si nosotros mismos les estamos permitiendo que creen estas etiquetas entre ellos y no les estamos diciendo que no hay ningún problema en no calzar en un rol específico que la sociedad les ha impuesto? Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Quizás me fui un poco del tema de abuso, pero yo lo veo mucho con ambos lados, ¿no? Prevención del bullying, porque abuso no es solo sexual, ¿no? O sea, el bullying también es un tipo de violencia. Entonces, prevención del abuso, claro, se puede dar en diferentes planos, en estos tipos de violencia y también en tipos de violencia sexual. Y si me permite complementar un poco lo que Manuela nos ha explicado de forma tan excelente. Mira, la educación sexual integral está concebida que dentro de su, digamos, construcción o modelo ecológico aborda no solamente a los individuos, sino que aborda al individuo, a la familia, a la comunidad y por supuesto va ascendiendo hasta nivel, digamos, nacional. Y eso significa que en ningún momento la educación sexual integral deja de lado a las familias, más bien las involucra, porque es que no podemos ser disidentes en ambos espacios, tanto en las escuelas como en el núcleo familiar. Por ejemplo, no se le puede enseñar a los niños y a las niñas el equilibrio que debe de existir, por ejemplo, en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y mientras en la casa se encuentran una no necesariamente sintonía en esa misma
enseñanza que están recibiendo en la escuela, sino que debe de haber un paralelismo en el sentido de que en ambos espacios, que son tan importantes en el desarrollo de los niños, deben de construirse de manera práctica, ¿no?, lo que en la escuela le están enseñando, ¿no? O, tal cual ha sido tu pregunta, la violencia, ¿no? Si en la escuela estamos enseñando la importancia dentro de la educación sexual integral sobre el respeto, sobre el enfoque de género, la importancia que debe de existir en condiciones de igualdad para hombres y mujeres a lo largo de toda su vida, en la casa de repente no pueden existir patrones donde se enfatiza roles socialmente asignados a que la niña debe de hacer esto, el niño no puede hacer esto, porque entonces comienza a haber un entendimiento dispar entre lo que ocurre acá y lo que ocurre allá. Por eso también es importante que padres y madres, tutores, sean parte del proceso educativo de la educación integral para la sexualidad, ¿no? Y que se generen dentro de los hogares estas conversaciones sobre la sexualidad en toda su dimensión. De nuevo, no necesariamente la genitalidad, pero también sobre aspectos que les involucran en muchas otras dimensiones de la vida de los jóvenes y en general, ¿no? No obstante, debemos de reconocer, como bien tú has dicho, que hay un alto índice de denuncias de aquellas que se llegan a denunciar, donde en el círculo que se supone es el protector de las niñas, están involucrados personas que son cercanas a ellas. Y precisamente por esas condiciones, en esos ámbitos que no necesariamente son los más positivos, es que la escuela juega un rol fundamental. Porque si a las niñas y a los niños, porque ambos son sujetos de abusos sexuales, no solamente las niñas, obviamente en mayor proporción las niñas, como la estadística lo muestra, pero no exclusivamente para las niñas. Por lo tanto, tanto a niños como a niñas se les debe de enseñar esto que Manuela nos decía, ¿no? Cómo tener autonomía, cómo tomar decisiones, cómo saber qué son los tocamientos indebidos, etcétera, etcétera. Independientemente de la persona, digamos, que esté a su alrededor. Y a partir de ahí, entonces, tener un elemento preventivo, que era tu pregunta al inicio. Si eso, digamos, lo abordamos de esa manera, yo estaría apostando, tal cual la evidencia lo menciona, que un programa educativo que cimenta estos valores, estos principios, estas formas de ser y de comportarnos, pues seguramente tendríamos cifras diferentes. Mientras no confrontemos esa necesidad de incorporar la educación integral en la sexualidad, seguiremos viendo, por ejemplo, lo que lamentablemente hemos visto entre el 2020 y el 2022, un incremento del 40% de niñas de 10 a 14 años siendo madres. Yo te quería comentar algo que yo recientemente, claro, yo a nivel personal, mi relación con estos temas pues es muy propia, ¿no? Yo hace poco he contado que soy una sobreviviente de abuso sexual infantil y lo he contado en algunos espacios, ¿no? Y yo siempre digo, cuando hablo de esto, que quizás en mí hubiera hecho un cambio de vida si alguien me hubiera hablado de esto. Por supuesto, tema aparte, que mi familia es una familia que siempre ha sido muy abierta, que siempre ha tenido apertura para temas, pero a la edad que yo tenía, nunca nadie me había dicho que era una conducta sexual inapropiada. Nunca había escuchado de eso. Los niños creen en los adultos, porque nuestro cerebro de infante está configurado para confiar en ellos. Entonces, cuando viene un adulto y te dice, esto es así, esto se hace así, esto es normal, tú le vas a creer. Y ese es el problema,
tú tienes que decidir como padre quién le va a dar la información primero. ¿El abusador, en un posible caso de abuso, o tú? En mi caso fue mi abusador. Mi abusador vino a mí con una información que yo creí, porque era una niña. Entonces, yo creo que por eso es que yo hago tanto énfasis en lo importante que es hablar de estos temas desde muy chiquitos, porque cuando me piden ejemplos, ¿no? Cuando me invitan a hablar de estos temas y me piden ejemplos, pues yo traigo el mío. Yo digo, bueno, yo soy un ejemplo de que al nadie haberme hablado de educación sexual integral, al nadie haberme prevenido en lo absoluto, me hizo una víctima perfecta y vulnerable para un abusador, que luego además no pude denunciar a tiempo porque no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no tenía ningún tipo de herramienta ni recurso para verbalizar lo que me sucedía. Y es la situación de millones de niñas, de adolescentes y de mujeres que a mi edad, como yo, recién se atreven a verbalizar lo que les sucedió. Y creo que un cambio importante en el mundo para las niñas futuras y los niños de futuras generaciones sería nuestra promesa de que esto no se repita. Es muy duro. Manu, qué valiente eres realmente de contar tu caso particular. Y lamentablemente no es aislado, no es la minoría. Hace poco tuvimos un caso muy mediático que se llamó, no fue Camila, ¿cómo se llamó? El caso de Mila, que tuvo años de abuso sexual. Y efectivamente la niña no iba a la escuela, lo cual hacía que no tuviera este espacio seguro adicional donde alguien le pudiera hablar. Y nadie en su casa le hablaba hasta que vino un tío, en una entrevista su abogada contó esto, vino un tío externo y le hizo identificar que efectivamente ella era abusada y la niña misma fue la que decidió ir a denunciar. Entonces darle esas armas, esas herramientas a las niñas es muy importante y es urgente trabajar este tema. Y lo habían mencionado ambos, las escuelas son el espacio seguro o deberían ser el espacio seguro, cuando dentro de casa no tengo ese espacio, no tengo esa conversación, esa reflexión, o incluso tengo abusadores dentro de casa. Entonces, hablando propiamente de escuelas, Manu, yo sé que tú has tenido experiencia trabajando en algunas escuelas públicas a raíz de este programa de educación menstrual y tal vez alguna otra. ¿Qué experiencias has visto? ¿Cómo los docentes trabajan estos temas? De hecho, hubo un estudio en el 2017 de una organización internacional que decía que el 70% de docentes del Perú se sentían incómodos hablando de educación sexual integral. Y eso ya te dice un montón sobre qué no está pasando en las aulas. Entonces, cuéntanos de tu experiencia. Bueno, sí, actualmente tengo el privilegio de formar parte de un equipo multidisciplinario, de un programa que hemos ejecutado junto a nosotras de educación menstrual. Entonces vamos a diversas escuelas, generalmente son colegios públicos, y es impactante realmente lo mucho que logras hacer en tan poco tiempo, ¿no? Porque estas charlas pues duran aproximadamente 2 horas y realmente pueden cambiar por completo la perspectiva de las niñas y de los niños sobre la menstruación. Estas charlas, este programa de colegio tiene muchos años, pero recién hace 2 años, hace 1 año, se ha cambiado la perspectiva para incluir a los niños. A raíz de un pedido, ¿no? de voces que decían, incluida pues yo, pero que decíamos que es importante que esto se ejecute para ambos géneros por igual. Que los niños, por 2 motivos. Primero, para que los niños también sepan de los procesos menstruales de las mujeres, del cuerpo de la mujer, cómo funciona, porque hacemos mucho énfasis en menstruación, pero también que puedan llegar a sus propios procesos de pubertad con información, porque lo que veíamos era que se les pasaba, digamos, les pasaban muchas cosas que ellos no se esperaban, ¿no? No les habían hablado de cómo su cuerpo iba a cambiar, de temas de cómo su voz iba a cambiar, de la aparición de vellos, de los crecimientos de las extremidades, o sea, cosas que uno considera que son básicas, pero que ellos no habían tenido acceso a esa información. Y obviamente cualquier etapa de crecimiento y de desarrollo que te tome por sorpresa puede hacerte sentir en un estado muy vulnerable que dices, nadie me dijo nada de esto. Entonces, bueno, lo lindo de este programa es que tenemos mucha apertura para hablar
hablamos sobre el proceso de ambos, cómo es la llegada de la pubertad para las niñas y en qué se diferencia de la llegada de la pubertad para los niños. Y dentro de la pubertad de las niñas, un componente esencial que hablamos mucho es la llegada de la menstruación, porque además las estadísticas también nos dicen que muchas niñas no se sienten tranquilas, cómodas con la menstruación de asistir a su colegio. Y un tema preocupante era la deserción escolar, que hace que además en espacios rurales es mucho peor aún, porque existen aún muchos mitos en cuanto a la menstruación, pero que hacen que la llegada de la menstruación sea un tema que aleja a las niñas de su derecho a la educación. Entonces, un poco de lo que hacemos en este programa es incidir en educación menstrual para niñas, para niños y para educadores también, darles herramientas concretas que puedan ayudarlos a hablar de estos temas con más profundidad después de que nosotras ya no estamos ahí, ¿no? Porque nosotros damos una charla puntual concreta, pero la idea es dejarles un programa que pueda servirles, ¿no? Y es increíble la cantidad de dudas auténticas que salen, porque además los niños y las niñas no tienen filtro, ¿no? O sea, claro, al inicio empiezan con un poco de vergüenza, como te decía, como que, ay no, ¿qué nos hacen hablando de estos temas? Y enfrente de los chicos peor, se quieren esconder debajo de la silla. Pero a medida que la charla va avanzando y se van naturalizando, despierta en ellos dos herramientas importantes que son la curiosidad y la capacidad de aprendizaje a través del juego, ¿no? Creo que, como mencionábamos, no sé si fuera de cámaras, el juego es una herramienta importante, o la interactividad, la dinámica para hablar con los niños y las niñas de educación sexual, y creo que los resultados que hemos obtenido nos dan la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas por un buen camino, y lo increíble que es recibir los comentarios de las propias niñas, ¿no? Que dicen gracias, porque en verdad, uno puede creer que eso no pasa, pero sí, un indicador de bullying es la menstruación. Fíjate tú que es curioso todo esto que nos comparte Manuela, porque uno de los temas que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas trabajamos sobre todo en contextos humanitarios, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen inundaciones o se suscita algún tipo de movimiento telúrico, etcétera, ¿no? Y hay poblaciones afectadas, nuestro enfoque de trabajo con las mujeres tiene que ver con proteger su dignidad, ¿no? Y proteger su dignidad en parte tiene que ver precisamente con cómo se maneja la higiene menstrual en circunstancias donde se ha perdido todo, donde no tienes absolutamente nada. Por eso es que dentro de estos programas, por ejemplo, en asistencia humanitaria, nosotros creamos que le llamamos kits de dignidad, porque en los kits de dignidad que tienen que ver pues una serie de insumos de índole personal, lo que trata de darle es en esa intimidad, en esas situaciones, cuando se presenta la menstruación en un contexto humanitario, las mujeres tengan la posibilidad de tener higiene menstrual con dignidad, ¿no? Y por muy, digamos, diminuto que pueda parecer para algunas personas, es vital e importante de cómo este aspecto, digamos, lo viven las mujeres y les afecta en circunstancias como estas que comento, ¿no? Que dicho sea de paso, estamos en Lambayeque, Tumbes y Piura a propósito del efecto climático del niño. El tema de educación menstrual es tan clave en realidad, y tampoco se está haciendo en este país al respecto. De hecho, hay otros países donde parte de los servicios educativos o parte del servicio que se ofrece en la escuela es también kits menstruales para efectivamente garantizar la dignidad menstrual, como decías, de las niñas y adolescentes. Y aquí en realidad ni siquiera a veces hay baños adecuados, no hay agua, no hay papel higiénico. De hecho, lo comentábamos detrás de cámaras, que los escenarios en el Perú de las escuelas son tan diferentes. Entonces uno a veces va a una escuela pública de Lima y cree que, con sus carencias, que tienen varias, que ese es el peor escenario que nos podamos imaginar. Pues no, yo he tenido la oportunidad de visitar
colegios en la ruralidad, estamos hablando en comunidades rurales de Moquegua, de Cusco, de Puno, donde en realidad no hay agua, hay silos y las niñas efectivamente dejan de ir a la escuela cuando tienen su menstruación porque es casi imposible poder estar en esos ambientes, ¿no? Y además hay el bullying por la menstruación, tal cual. Entonces sí, es muy duro. Y en esta línea vuelvo al tema del rol del docente. ¿Qué están haciendo los docentes en el Perú hoy día? ¿Tienen las herramientas para trabajarlo o no? De sus experiencias, ¿qué dirían ustedes? Bueno, mira, a mí me parece que hay mucha, digamos, hay mucho en las circunstancias actuales, a pesar de que existen a nivel normativo determinadas marcos que deberían de propiciar la implementación de la ESI en las escuelas, todavía está sujeta, digamos, a la buena voluntad o no de determinadas gestores de los procesos educativos, ¿no? Y eso puede deberse a varias situaciones. En primer lugar, lo que ya hablábamos al inicio del programa, que los mitos, la falta de información, porque hay que reconocer de que muchos de nosotros pues no pasamos por procesos formativos que nos enseñaran precisamente a conversar sobre estos temas. Yo creo que aprendí de ese a los 30 años, en verdad. O sea, en verdad, ya vi ahí recién se me abrió el mundo. Es bien difícil. Entonces, creo que en primer lugar debería de haber una decisión política al más alto nivel, a partir de la cual, dentro de esta, digamos, principio de educar a todos y a todas, debe de incorporarse la educación integral para la sexualidad y debe también, no solamente dedicado por supuesto a los docentes para crear en ellos las herramientas y las habilidades para transmitir ese conocimiento, sino también a los padres y madres de familia. Yo he tenido la experiencia de trabajar en otros países a los cuales he tenido el privilegio de servir y me he encontrado con que coincide la necesidad de muchos padres y madres de familia de querer que en sus escuelas se desarrollen digamos, contenidos, porque para ellos muchas veces, dependiendo de los contextos, hay esperanzas, hay dedicaciones, hay proyecciones sobre lo que se quiere de ellos para sus hijos y sus hijas. Y la falta de esta herramienta y el desarrollo de estas habilidades digamos, en ellos, trunca proyectos educativos, trunca esas esperanzas. A lo mejor ha sido, digamos, la única persona que dentro de ese círculo familiar ha logrado ir a una escuela, que no todos, digamos, sus antecesores lograron educarse, y ponen todas sus... Y de repente, por situaciones que no se sabe cómo confrontar, se trunca el proyecto académico y por lo tanto se vuelve a repetir todas estas, digamos, situaciones de manera intergeneracional que tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental reconocer, por un lado, la necesidad de desmitificar el cómo concebimos la educación sexual integral y por el otro lado dar las herramientas para que efectivamente ésta se logre hacer. Hay proyectos de manera piloto. Yo he tenido de nuevo la posibilidad de ver unos en los cuales padres, madres fueron parte de, los docentes fueron parte de, la posta médica fue parte de. Y mira, por ejemplo, recuerdo una institución que albergaba 700, 800 adolescentes en esa institución académica. Tenían alrededor de 37 embarazos en un año, se habían suscitado,
incluso habían habido lamentablemente suicidios producto de, y cuando se incorporó este programa, en el primer año disminuyó a la mitad y en el segundo año fue 0. Entonces, hay también evidencia de que cuando todos nos ponemos de acuerdo, pues se da, ¿no? Se da y se propicia un beneficio, sobre todo para las y los estudiantes en los diferentes ámbitos. Termino simplemente diciendo, la educación sexual integral también puede ser parte de los ámbitos fuera de la escuela. Y en este sentido, por eso es importante la comunidad. Esto que hablaba Manuela de las situaciones de abuso sexual y de violencia, ¿no?, que se suscitan, las niñas pueden tener espacios seguros en las comunidades donde se aborde la ESI fuera de la escuela y donde se les enseñe a tener herramientas para cómo confrontar, por ejemplo, y reconocer estas situaciones. Por lo tanto, también existe la posibilidad de tener la ESI en ámbitos no necesariamente escolarizados. Sí, yo concuerdo mucho con Hugo, y creo que en la línea de lo que hablábamos de mitos, otro mito es que yo he escuchado decir esto mucho, ¿no? Como yo no quiero que en la escuela les enseñen porque eso me corresponde a mí en la casa. Bueno, es que nadie está diciendo que sean informaciones excluyentes. Al contrario, creo que el llamado es, por favor, habla también en casa con tus hijos y permite que se refuerce desde una serie de lineamientos de personas expertas en el tema, porque los padres de familia tienen limitaciones, como cualquiera de nosotros, que es otra de las cosas que les digo. Está bien aceptar que nosotros no sabemos todo el tema, pero precisamente por algo la escuela es un espacio en el que se propone plantear la discusión, darles a los niños, a los adolescentes ciertos conocimientos que además están basados en evidencia científica. Eso es importante recalcarlo. La ESI no es empírica. Otra de sus características es que se basa en evidencia científica. En cuanto a la pregunta personal que tú hacías, yo creo que de lo que he podido conversar con los docentes, ellos se sienten atados de manos. Y obviamente tiene que ver con que si no existe una articulación a nivel político, a nivel gubernamental que les permita incidir en estos temas, pues obviamente están muy limitados en cuanto a los que quisieran poder hacerlo o quisieran poder capacitarse para hacerlo. Porque yo sí he recibido esta aceptación de limitación de docentes que dicen, me encantaría abordarlo porque tengo casos aquí en la escuela, pero nos gustaría que nos capaciten, y eso no se puede. Porque las escuelas lo prohíben, porque, por ejemplo, cuando vamos a escuelas que tienen también ciertos credos muy estrictos, entonces se impide que ingrese cualquier tipo de información, ¿no? Ahí ya el rechazo es más evidente. Y eso a la larga, pues lo único que hace es evitar que ellos reciban información de una fuente, como decíamos al inicio, confiable, y acudan a otra. No es que la información la van a dejar de percibir o que su curiosidad va mágicamente a desaparecer, es que en vez de que la fuente seas tú y sea la escuela, sea el internet, sean los amigos o sea la pornografía. Entonces, eso. Es una situación bien dura. Yo también he conversado con muchos docentes y te dicen que además cuando tratan de abordar estos temas porque se informan, digamos, por su cuenta, los padres y madres dicen, no, esto se trata en casa. Y a veces las gestiones de las escuelas aceptan eso, en lugar de promover que sí se hable o que se hablen en espacios comunes. Y esto es clave y ambos lo han mencionado. La educación sexual integral no solo se enseña en un espacio, no solo en la escuela, no solo en la familia, no solo en la comunidad, sino esos espacios de diálogos comunes son súper importantes. Y otra cosa clave que resaltar, que ya lo mencionaba Hugo, la educación sexual integral funciona. O sea, no es como que, y es científica, no es como que nos estemos inventando como hay que tratar para prevenir. No, hay evidencia. De hecho, en Perú hay 2 casos que salieron y que les podemos compartir luego. Uno fue en San Martín, en un colegio en San Martín, y el otro en un colegio en el norte de Lima, ambos colegios públicos que llegaron después de un trabajo conjunto entre docentes, gestión escolar y familias a reducir el embarazo adolescente a
0. Así que funciona, hay evidencia. Y ya para cerrar, preguntarles recomendaciones concretas. Hemos hablado de varias durante el podcast, pero Manuela, si tú le tuvieras que decir a las familias y a los docentes, ¿qué hacer para promover más la reflexión de estos temas? Número 1, como decía en la pregunta anterior, reconocer nuestras carencias. No tenemos por qué saberlo todo. Nosotros también, como decía Hugo, hemos sido educados desde la ausencia de educación sexual integral. Entonces, hay padres que dicen, yo no puedo porque me siento muy limitado. Está bien, no hay problema. Lo más importante, el ingrediente esencial que te pide tu hijo o tu hija es apertura. Más que ser una enciclopedia, es tener apertura. Yo diría aprovechar todas las situaciones que se presenten a lo largo de la vida, desde que son muy niños a medida que vayan creciendo en las diferentes etapas. Por ejemplo, ejemplos concretos. El embarazo de un familiar es un buen momento para hablar sobre estos temas. La publicidad, porque como les decía al inicio, la publicidad envía mensajes no intencionales de educación sexual. Hablar con los niños sobre lo que están viendo en la publicidad, explicarles lo que está sucediendo en ese momento. Cuando son más chiquitos, las curiosidades que tienen sobre su propio cuerpo, la exploración, ese proceso tan natural, es un buen momento para impartir educación sexual desde casa y hablar con ellos nuevamente de esto, de su identidad, de su corporalidad, de los límites de su cuerpo y de su autonomía. En las novelas, ¿no? O en las películas de Disney, incluso en todas las películas de Disney hay un beso, ¿no? Porque hay cosas que queremos prohibir de las películas, pero no nos estamos dando cuenta que en todas las películas de Disney hay un beso. Entonces, esa es una buena oportunidad para hablar con los hijos y las hijas sobre relaciones socioafectivas sanas. Entonces, el consejo en genérico sería tomar oportunidades y ejemplos que abundan en el día a día para hacer de esta una relación abierta en la que nuestros hijos sepan que siempre pueden preguntar lo que quieran y que nosotros, los padres de familia y la escuela, son lugares seguros para hacer esas preguntas en los que no va a recibir rechazo o tabú o prohibición o culpa o vergüenza. Hugo, ¿qué recomendaciones podemos dar para escuelas, para política educativa, para instituciones que también tienen un rol en este tema? Mira, yo creo que debemos de ver que muchas de estas situaciones que hemos abordado en tu programa, una vez más que te agradezco la invitación, es que, por ejemplo, el embarazo en adolescentes, la violencia, ¿no? Son situaciones multicausales, ¿no? Y que por lo tanto ameritan un abordaje intersectorial, que no es la responsabilidad únicamente, por supuesto, del Estado, sino es una situación en la cual todas y todos podemos aportar y debemos aportar. No creer que hablar de estos temas es únicamente de un ámbito privado, porque ya también hemos conversado sobre que muchas veces en esos ámbitos privados que se suponen deben de ser los protectores, más bien es donde las niñas se ven vulneradas, niñas y niños se ven vulnerados en su bienestar y en su integridad, ¿no? Entonces, es más bien invitarnos a ver esas realidades que nos afectan hoy y que esa invitación sea para también afianzar la responsabilidad que por supuesto el Estado la tiene, ¿no? Y sus instituciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Justicia, porque si hay situaciones de abuso sexual, también hay una necesidad de reparación, sobre todo en las víctimas, protección, mujer, juventud, es decir, hay toda una serie de instituciones que están llamadas a esto. Y por supuesto que las escuelas son un elemento fundamental porque, como decíamos antes, la evidencia ha demostrado que la educación sexual integral, y Manuela nos lo recordaba, más allá de este mito de propiciar un adelantamiento del inicio sexual, más bien lo posterga. Y eso es un elemento que todas y todos debemos de considerarlo para desconstruir, digamos,
el mito que no, que más bien promueve la promiscuidad o el número de parejas, o no. Todo esto que se construye alrededor desde la desinformación. Así que, y en esta, digamos, también misión de crear sociedades más igualitarias entre hombres y mujeres, también están otros actores, las empresas privadas, las organizaciones basadas en la fe. Cada uno puede tener un rol si entre todos compartimos la misma meta, que es crear bienestar entre hombres y entre mujeres. Y no, creo que hay más cosas que nos unen bajo esa meta que lo que nos puede distanciar. Así que yo diría que todo esto puede ser parte de un esfuerzo nacional para que precisamente la niñez, la adolescencia y las juventudes construyan oportunidades y opciones de acuerdo a sus propias aspiraciones. Claro que sí, es un esfuerzo nacional, tiene que ser un esfuerzo de todos. Me quedo con algunas ideas que creo que es importante resaltar. Una, educación sexual integral es mucho más que genitalidad, es mucho más que relaciones sexuales, es un derecho y es herramientas para tomar decisiones críticas sobre nuestros cuerpos y nuestras relaciones interpersonales. Segundo lugar, la educación sexual integral está presente en todo, así que si decidimos hablarlo, es el camino adecuado. Y si decidimos no hablarlo, eso no va a evitar que niños, niñas y adolescentes aprendan del tema y aprendan de referentes potencialmente tóxicos, como el internet, como los amigos que tampoco tienen información y urgentes para este país. En realidad creo que rescatamos el tema de educación menstrual, dignidad para las mujeres en todos los espacios, para las niñas y adolescentes, para que no pierdan su derecho a la educación, y fortalecimiento docente. Hoy, en la formación inicial docente, por ejemplo, este no es un tema que se aborde mucho. Es decir, los docentes que están formándose para ser docentes hoy no tienen en sus espacios de formación tanto guía, tanta herramienta, tantos recursos para trabajar este tema. Y si ya no los formamos en eso, cuando lleguen a las aulas, lo único que van a hacer es replicar discursos que pueden ser incluso mitos. Entonces es tan importante incidir en tantos espacios, y el Estado tiene la función, por supuesto, pero no es el único, ¿no? Siempre la mano de familias, siempre la mano de instituciones y de otro tipo de organizaciones que también llegan a los espacios familiares, como lo mencionaba, las instituciones religiosas, las instituciones académicas, etc. Muchísimas gracias a ambos por esta conversación que ha sido muy importante, de mis episodios favoritos, tengo que decirlo. No sé si quieras cerrar con algo, Manuela. Nada, simplemente quedarnos con esta idea principal de que la información es poder. No hay nada como conocer tus derechos, digamos, en el plano informativo abstracto, pero también en el plano físico, de conocernos, de conocer nuestro cuerpo. Eso es parte de nuestros procesos, y creo que como mujeres es un mensaje que se va a oponer a lo que hablábamos al inicio de sexualidad desde el temor. Un poco, qué bonito sería poder enseñar la sexualidad desde el consentimiento y desde el deseo, ¿no? De lo que quiero hacer, de lo que me gusta hacer, y no de todo lo que debo evitar. Hugo. No, yo más bien de nuevo agradecer el espacio que nos has dado, que me ha dado la oportunidad de conocerles, tanto a ti como a Manuela, de intercambiar y aprender también de este intercambio y esta conversación que hemos tenido hoy. Y sí, esto último que mencionaba Manuela, ¿no? La dimensión del placer, tan importante en toda nuestra vida, no solamente de nuevo el placer visto desde la relación sexual, sino desde la afectividad, desde los gustos, las preferencias que tenemos y todo aquello que nos causa placer en nuestra vida. Y también incorpora, pues por supuesto, el placer sexual, ¿no? Pero si lo enseñamos de esa forma, sin ninguna malicia, sin ninguna, concepción inadecuada, pues lo acogemos y lo adoptamos como es, con la salud que ello intrínsecamente implica.
Muchas gracias a ambos. Y gracias a ustedes por vernos o escucharnos en sus canales favoritos de podcast. No se pierdan el recurso educativo que pueden descargar gratuitamente, donde vamos a hablar extensamente de esto y además vamos a darles ejemplos y casos concretos que pueden usar ustedes en sus escuelas y en sus familias. Vamos a recomendarles además guías que ya existen para que puedan trabajarlas. Se descárguenlo de la página web y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. La tercera temporada de Transformando la Educación llega gracias al apoyo de la Fundación Naumann. No se olviden de descargar el recurso educativo gratuito de nuestra página web para familias y docentes, que esta vez además va a venir cargado de recursos adicionales para que todos puedan hablar de educación sexual integral en sus casas y en sus aulas. No se olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!